nuestra hermana Yanni, que ella va a estar trayendo la palabra de esta mañana. Amén. Agradecida con el Señor por su infinito amor, su misericordia, su gran bondad, por la oportunidad, ¿no es cierto?, de este día de poder llegar a su casa de oración. Horario distinto. Amén. Donde la palabra del Señor dice que aquí Él derrama bendición, vida eterna, perdona todos nuestros pecados. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad también, ¿no es cierto?, donde a nivel social se celebra, hay un acontecimiento esta noche y por ahí el enemigo de nuestra alma quería robarnos esa bendición de no poder asistir a la casa del Señor, y el Señor nos proveó de esta, nos dio esta oportunidad, así que le doy gracias al Señor por en esta mañana, ¿no es cierto?, que un sábado a la mañana no lo teníamos en cuenta nosotros, y el Señor ahí en su inmenso amor y misericordia nos da la oportunidad de poder llegar ante su presencia, de traer, ¿no es cierto?, como estamos aprendiendo, de traer la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido, dice la palabra del Señor. Así que gracias le damos a Dios por este trabajito que el Señor nos permite hoy día. El Señor sabe y conoce quiénes somos los que necesitamos de Él, ¿verdad? Por eso nos da esta oportunidad de poder, como dice la alabanza, ¿no es cierto?, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti, para la gloria y la honra del Señor. Vamos a estar pasando a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Gracias le damos a Dios por su inmenso amor, su misericordia, por poder, ¿no es cierto?, a esta hora poder meditar en la palabra del Señor. El día de ayer en el programa de nuestra hermana Ada en Villa Mercedes, Dios es nuestro amparo y fortaleza, que sale desde el muro de la iglesia, también tuvimos palabra de vida eterna. El día jueves a la mañana también tuvimos palabra de vida eterna. El día miércoles también tuvimos palabra de vida eterna. El día martes también desde Villa Mercedes palabra de vida eterna. El día lunes palabra de vida eterna a la mañana. Así que le damos gracias al Señor también por este día sábado, que nos permite también a la mañana tener, ¿no es cierto?, en esta semanita, a la mañana, para la gloria y la honra del Señor, ¿no es cierto?, tenemos palabra de vida eterna. Vamos a estar pasando el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, la palabra del Señor en esta mañana para ustedes y para mí dice así. Lo vamos a estar leyendo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo 3 veces el versículo 9. Amén. Amén. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y al instante aquel hombre fue sanado
sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Gracias, Señor. Gracias le damos a Dios por su santa y gloriosa palabra, ¿no es cierto? En lo cual habla de este varón que le impedía esa sanidad. Había algo que impedía, ¿no es cierto?, esa sanidad. Mas el Señor en su inmenso amor y misericordia le habla, lo tiene en cuenta, lo ve. Dice que ya el Señor ya sabía que hacía mucho tiempo que estaba en esa condición. Y le ofrece el Señor, ¿no es cierto?, preguntándole, le ofrece lo que él necesitaba. Lo bueno en todo esto, mi amado hermano, que así como este varón se encontraba allí, ¿no es cierto?, cerca del estanque, en ese momento es como cada uno de nosotros, en este momento hoy acá, ¿sí? En el lugar justo, en el lugar en el cual el Señor, dice la palabra del Señor, derrama bendición, vida eterna y perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Así que estamos en el lugar indicado, mis amados hermanos. No habría otro lugar mejor para este sábado 24 de diciembre donde nosotros estemos que no sea en su casa de oración. Eso nos indica a cada uno de nosotros que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Lo bueno es que nosotros, decía la palabra de apertura que leía nuestro hermano Aldo, que es tiempo de andar por fe, ¿verdad? El versículo 7 decía la palabra del Señor, allí en 2 de Corintios, decía el versículo 7 de la palabra del Señor, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? El versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 7, dice así, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Entonces es tiempo de que nosotros comencemos a accionar esa fe. ¿Sí? ¿Para qué? Dice la palabra del Señor en el versículo 9, en el cual nos detuvimos y vamos a estar incorporando a nuestras vidas en esta mañana. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y al instante, mi amado hermano, ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Al instante, ¿sí? Al instante dice la palabra del Señor que cambió la condición de este varón. Donde estaba postrado, donde nadie le ayudaba a llegar, pero el Señor en su inmenso amor y misericordia se acercó a él, como a cada una de nuestras vidas, ¿sí? El Señor Jesús en su misericordia se acerca, y no solamente se acerca a nuestras vidas cuando recién comenzamos, ¿no es cierto?, sino que nos deja a cada uno de nosotros de su divino y glorioso Espíritu Santo. Eso es lo que nos ayuda a acercarnos a ver una plena comunión con Él. Lo bueno, mis amados hermanos, es que en esta mañana Dios quiere que su condición y mi condición cambie, ¿sí? Y nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Y dice la palabra del Señor que al instante este varón fue sanado. Y así como el Señor obra en sanidad al instante, obra en cambios repentinos. ¿Sí? Yo meditaba en la palabra del Señor de qué manera se habrá este hombre parado, incorporado, ¿no es cierto?, en sí, tantos años, 38 años, sin poder pararse, incorporarse en su pie, ¿no es cierto? Y después su vida cambió, tan de repente cambió, con solo que el Señor Jesús llegue. ¿Cómo cambia el Señor Jesús? Y nosotros lo tenemos que demostrar, lo tenemos que, por fe, ir demostrando que nuestra vida es otra. Con Cristo Jesús, nuestra vida es otra. Dice la palabra del Señor que este varón, su vida cambió totalmente, mis amados hermanos. Imagínense en una persona de 38 años sin poder andar, y cuando el Señor Jesús se le aparece a su vida, o toca su vida, o llega a su encuentro, ahí nomás dice la palabra del Señor que este varón se incorporó, tomó su lecho, dice la palabra del Señor. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, dice la palabra del Señor. Dice, toma su lecho y anduvo. Hay un accionar en el poder que causó la palabra del Señor. El poder que causó en su vida la palabra de Dios lo lleva a este hombre que había estado postrado 38 años, lo lleva
a salir de su condición. Entonces meditemos nosotros en nuestra vida espiritual. Tal vez hay algo que no nos impide a nosotros cambiar esa postura que tenemos. Y ahora el Señor nos da la oportunidad de comenzar un año nuevo, de tener, ¿no es cierto?, nosotros esa fe puesta en el Señor. Esa fe puesta solamente en el autor y consumador de todo, dice la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros meditemos como la palabra del Señor le habla a este varón, le dice la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quiere ser sano? De hecho, que el Señor sabía. Si dice la palabra del Señor que el Señor Jesús había visto que estaba 38 años así, el Señor le pregunta a él, ¿quiere ser sano? De hecho, que este varón, lo primero que dice, Señor, no tengo nadie que me acerque. Y esa condición también de este varón de ser humilde, de su condición de aceptar y asumir que algo le impedía llegar a esa agua. Pero él lo que no sabía que quien le estaba hablando era el dador de la vida eterna, ¿sí? Dice que el Señor Jesús es esa agua de vida que lo hace saltar para vida eterna. Es lo que él hizo, ¿no es cierto?, con este varón. Él no sabía que estaba hablando con él, ¿sí? Pero sí creyó en la palabra del Señor, en lo que el Señor le dijo, en el accionar. Entonces, en esta mañana el Señor habla a nuestra vida haciéndonos entender que necesitamos sí o sí, mis amados hermanos, de un cambio. Y la palabra de Dios efectúa ese cambio. Y se tiene que notar en cada uno de nosotros. Se tiene que notar. Yo no puedo, desde que le conozco al Señor, servirle de la misma manera. Algo tiene que hacer la palabra del Señor en mi vida, que yo debo de cambiar. Debo de dejar las cosas. No puedo estar siempre en la misma condición. Dice la palabra del Señor que Dios, el Señor Jesús, vio que Él llevaba 38 años así. ¿Sí? Entonces, si el Señor vio que desde que nosotros comenzamos el camino del Señor, estamos en la misma, quiere que cambiemos. Hay algo que el Señor quiere que nosotros dejemos. Hay algo que el Señor quiere que nosotros accionemos. Eso nos indica a cada uno de nosotros que el Señor nos ve capaces de algo más. Dice la palabra del Señor, tomó su lecho y anduvo. Ese tomar, ese agarrar, eso indica que el Señor nos da la fuerza. Imagínense en él postrado, mi amado hermano, tanto tiempo, a lo mejor uno ni bien se quiere enderezar, ahí nomás se marea y todo, ¿sí? Cuando uno hace mucho tiempo que está acostado. Pero la autoridad que tuvo la palabra del Señor le otorga a él la fuerza para agarrar, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en el versículo 9, y anduvo, y accionar, caminar, salir de esa posición, ¿sí? Toma tu lecho y anda. Eso nos da la fuerza y nos ayuda a caminar. Entonces, mi amado hermano, se cumple lo que la palabra del Señor dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Hay que accionar, hay que seguir. Habrá dificultades, habrá luchas, habrá pruebas, pero el Señor está diciendo: yo te doy las fuerzas necesarias. Amén. Yo te doy las fuerzas necesarias, dice la palabra del Señor. Por eso dice: toma tu lecho, agarrá, cargá y seguime. Pero cambia la postura, no te quedes ahí, porque hay una palabra sobre tu vida. Hay una palabra. Y esa palabra que imparte el Señor Jesús, la palabra que estamos recibiendo hoy día, nos da a cada uno de nosotros la fuerza para cambiar la postura. Dice la palabra del Señor que este varón, lo que lo tenía así era el pecado. ¿Sí? Lo podemos ver en el versículo 14 del mismo capítulo. Dice el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén.
Miren la palabra que el Señor le dice, le advierte. La condición que tenía este hombre paralítico allí. Imagínense, mi amado hermano, de qué manera debe haber estado él ahí. Una condición deplorable debe haber sido, porque de hecho tenían que llevarlo, cargarlo, traerlo. Y miren lo que el Señor le dice: que no peque, porque algo peor que la condición que tenía le puede venir. Le va a venir, le dice el Señor, para que no te venga alguna cosa peor. Así que imagínense, mi amado hermano, lo que el pecado puede hacer a nuestra vida. Cualquiera sea el pecado, mi amado hermano. Acá dice que el mismo pecado lo tenía él postrado. Lo tenía él en una condición que el Señor Jesús no quería que él esté así. Cualquiera sea lo que pueda, incredulidad, soberbia, egoísmo, altivez, ira, contienda, mentira, cualquier cosa. Pero el Señor dice: ya te liberté, ya te sané. Imagínense, está hablando el Señor de lo que causa el pecado. Enferma, lastima, nos condiciona, nos limita. Está diciendo el Señor: yo quiero que abandones eso, porque quiero que este año que comience puedas tener una libertad, porque a libertad fuimos llamados. Una plena confianza. Es necesario, mi amado hermano, que cambiemos, que se vea ese cambio rotundo. Como yo decía, Señor, qué bárbaro, porque este varón, después de estar 38 años postrado, con solamente la palabra del Señor Jesús, su condición cambió. Lo lindo es que dice la palabra del Señor que el Señor después lo encuentra nuevamente en el templo. O sea que, de hecho, que debe haber sido agradecido como cada uno de nosotros. Entonces, quiere el Señor que cada uno de nosotros tengamos esa sabiduría para cambiar nuestra condición este año que viene, Señor, servirte de la mejor manera, abandonando todo lo que me está haciendo estancar. Porque miren, mi amado hermano, algo que llama la atención en mi vida, dice que este varón no podía entrar allí al estanque porque no había nadie que le acerque, es lo que él le dice al Señor. Eso nos indica que nadie humanamente ni nos va a querer ayudar, ni nos va a poder ayudar. Humanamente, mis amados hermanos, estoy hablando. Esto quiere decir que si Dios se le apareció, el Señor Jesús se le apareció a él, es porque necesitamos de la ayuda de él para salir de esta condición. Para salir de nuestro egocentrismo. Para salir. Para cambiar. Entonces decía: Señor, qué lindo empezar el año creyendo en tu palabra, en que tú nos vas a dar las fuerzas para que abandonemos todo lo que el enemigo en nuestra alma va poniendo. Todo ese peso que hace a nuestras vidas que quedemos siempre en el mismo lugar. Y es el pecado, mi amado hermano. Cualquiera sea, dice la palabra del Señor, es el pecado. Y lo dice en el versículo 14, dice: mira, has sido sanado, ¿sí? Ahí le da el Señor la certificación a él de que tenía una condición de enfermedad. Y de que esa enfermedad solamente el Señor Jesús la podía sanar. Mira, es como una advertencia. Fuiste sanado. Yo hice la obra. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y yo decía: qué bárbaro, Señor, ¿qué más peor puede haber que la vida de este hombre, 38 años postrado, viendo que todos podían llegar a sanarse, y él no? Y por ahí en nuestra vida espiritual le pasa lo mismo. Uno ve que los hermanos crecen, que los hermanos van, que siguen el camino del Señor, y uno está en la misma: Señor, yo estoy en la misma. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros a que si hay algo que este varón tuvo, fue ser receptible a la palabra del Señor. ¿Sí? Receptible. Él oyó la palabra de Dios y obedeció.
no es que se le dio la palabra y él hizo como quiso. No, se le dio la palabra de Dios y él obedeció. Yo me pongo a pensar, mi amado hermano, si él le diría, Señor, ¿cómo voy a tomar mi lecho si todavía estoy enclenque o débil y no puedo y no? Poniendo excusas, porque por ahí suele pasar que nosotros vamos poniendo excusas. Y el Señor Jesús dice, no, para mí no hay nada de excusas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder. Entonces, cuando el Señor habla en esta palabra de una sanidad, y esa sanidad que llevaba tanto tiempo a este varón tenerlo en esa condición, yo digo, Señor, tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú estás haciendo. El Señor ha mostrado durante todo este año su misericordia, sus favores. Ha mostrado sanidad y la hemos visto y hemos sido partícipes. Entonces yo dije, Señor, tu palabra dice que tu poder es el mismo. Entonces yo creo que vos tenés poder para sanarlo. Yo creo que vos tenés poder para hacer esa obra rejuvenecedora en nuestro ser. Yo creo que vos tenés poder para cambiar nuestra condición. A Dios no le cuesta nada, mi amado hermano, si Él tiene que cambiar nuestra sangre, no le cuesta nada. Nosotros ni podemos llegar a saber cuando Dios hace esa sanidad tan completa en nuestra vida que hasta nuestra propia sangre es sanada. Por ahí, con cualquier enfermedad, nuestra sangre puede ser infectada. Pero si Dios le place sanarnos, nos sana. Y Dios no quiere tener hijos enfermos, y menos por culpa del pecado, mi amado hermano, menos por culpa del pecado. Entonces Él quiere que cada uno de nosotros comencemos este año nuevo con toda la fuerza. Yo te doy la fuerza. El Señor Jesús da la fuerza, pero cambiemos la condición. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, acciona, muévete. Hay algo que la palabra del Señor tiene que hacer en nuestra vida, mi amado hermano. Conocemos nosotros y está escrito en la palabra del Señor que dice que es prosperada en los cuales ha sido enviada. Entonces, si usted y yo creemos en esta mañana que su santa y gloriosa palabra ha sido impartida para nuestra vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Busque en lo profundo del corazón qué es lo que tengo que cambiar, Señor. Pero quiero cambiar la condición en la que estoy. Necesito, Señor, creerte. Cuando decía este texto, yo decía, qué bárbaro. Porque dice la palabra del Señor, es prosperada en los cuales ha sido enviada. Y si la palabra del Señor no es prosperada en mi vida, quiere decir que Dios no la envió. Y qué triste sería mi vida si Dios no envía palabra de vida eterna a mi vida. ¿Se ha puesto a meditar en eso? Si la palabra del Señor no prospera en su vida o en mi vida, es porque no ha sido enviada. Porque dice la palabra del Señor que es prosperada en los cuales ha sido enviada. Entonces, si su santa y gloriosa palabra ha sido enviada a su vida y a mi vida, debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. Porque yo creo, mi amado hermano, que domingo tras domingo, jueves y los días que venimos y se imparte palabra de vida eterna, yo creo que Dios habla en mi vida. Y debe de haber un cambio, mi amado hermano. Y ese cambio comienza, como la palabra de apertura decía, por fe. Por fe en la palabra del Señor Jesús. Por fe en lo que el Señor imparte a mi vida. Por fe en lo que Él ha determinado hacia mi vida. Creo y confío que Dios ha determinado palabra de sanidad sobre mi vida. Palabra de apartarme del pecado. Palabra de obediencia hacia mi vida. Creo y confío en que de ahora en adelante mi vida va a ser distinta en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No puede ser la misma. Creo y confío en que Dios quiere cosas mejores, mi amado hermano. Dios quiere cosas mejores. Vio la condición de este varón.
Y dijo, no fuiste llamado para estar acá nomás. No fuiste llamado para estar acá nomás. Fuiste llamado para algo mejor, para un propósito mayor. Fuiste llamado para que yo te encuentre después en el templo. Fuiste llamado para dar testimonio de lo que yo había hecho en tu vida. Fuiste llamado a tener fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, hoy se celebra en esta noche el nacimiento del Señor Jesús, nosotros lo recordamos. Y yo decía, qué bárbaro, Señor. Todo el mundo celebra a su manera el nacimiento del Señor Jesús. Sí, Señor. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que debemos de alabarle, Amén. de adorarle. Amén. De esa manera cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por su salvación tan grande hacia su vida y hacia mi vida. Por estos milagros que Dios hace, porque nos sostuvo, porque nos cuidó, porque nos guardó, porque nos dio una tregua, porque vio cuánto nosotros sufríamos, Así es. porque vio los miedos que nosotros teníamos. Ay, nada, Shemba, Esmahai. Gloria a Dios. Porque Dios ve la condición, así como vio la condición de este paralítico, mi amado hermano. Ve nuestra condición. ¿Querrá Dios que nosotros vivamos atormentados? No, mi amado hermano. Lo que Dios quiere es que usted y yo confiemos en que Él tiene todas las cosas en sus manos. Gloria a Dios. Y que nada pasa desapercibido a este Dios vivo. Así es, mi rey, gloria a Dios. No va a ser que la condición de este varón no tocó el corazón del Señor Jesús. ¿Cree usted que el Señor Jesús hubiese pasado por delante y no hubiese visto la condición, no hubiese visto la condición de este varón? Así es, mi rey. ¿Cree usted que el Señor Jesús pasará por alto la condición en la que usted se encuentra? No. No, mi amado hermano, Él conoce todas las cosas. Por eso quiere que así como a este paralítico le hubo un cambio rotundo. Sí, Señor. Rotundo, mi amado hermano, un cambio rotundo. 38 años he estado postrado, decía la palabra del Señor. Mas después se levantó y pudo cargar su lecho y andar. ¿Cómo no vamos a poder nosotros, con el poder del Señor Jesús, tener un cambio rotundo? Amén. Ayúdanos, Jesús. Esforzarnos. Amén. Amén, Padre. Se puede, porque escrito está en la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzarnos a abandonar nuestra condición humana para, como decía la palabra de apertura, vivir una espiritual. Amén. ¿No desea usted y anhela las cosas espirituales? Cosas que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas. Dones, talentos, ministerio. Dice la palabra del Señor que los dones son para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Son para el servicio en la iglesia. Amén. Amén. Y Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. La iglesia va a crecer y necesita. Y Dios quiere que nosotros seamos partícipes y tengamos de sus dones para que la iglesia sea edificada. Pero si nosotros no podemos cuidar ni siquiera nuestra vida espiritual, Dios pondrá. Mi amado hermano, si hoy venimos y mañana no, ¿cómo se va a ir edificando la iglesia? Quiere el Señor tener misericordia y seamos responsables con las cosas espirituales. Amén. Ayúdanos. Porque Dios nos cree capaces, porque está en Él, porque somos esencia de Él. Amén. Pero quiere que nosotros nos decidamos a servirle a Él. Amén. Que nuestro corazón no esté en si le sirvo a Dios o no le sirvo. Si hoy sí, si hoy no. ¿Le creo a Dios o no le creo? Mis amados hermanos, Dios quiere que la plena confianza esté puesta en Él, en su santa y gloriosa palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, y si su palabra dice que usted y yo podemos, debemos de creerle. Si la palabra del Señor dice
fortaleza, que Él es la roca fuerte, que Él no ha perdido batalla, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él ayuda al necesitado, mi amado hermano, que Él consuela, que Él conforta, que Él aliviana. ¿Cómo no vamos a creer la palabra del Señor, mi amado hermano? ¿Cómo no vamos nosotros a vencer las artimañas del enemigo si el Señor nos ha provisto de todo? Por eso cuando meditaba en la palabra del Señor y decía, qué bárbaro, Señor, este varón tuvo un cambio rotundo. Y mire, mi amado hermano, dice la palabra del Señor al instante, y era lo que yo decía, Señor, tu palabra tiene poder ahí nomás, está en nosotros, si la creemos con nuestro corazón y nos esforzamos, no. Si el Señor me dijo que yo tenía las fuerzas necesarias para abandonar, para dejar y para hacer, yo las tengo que tener. Yo tengo que tenerla porque Dios dijo en su palabra que mi condición cambió al instante. Esta condición que este varón tenía era deplorable, mi amado hermano. Tenían que traerlo, tenían que llevarlo, tenían que acercarlo. Y el Señor está diciendo, bueno, ahora tu condición va a cambiar porque ahora vos vas a ser portadora de esto. Vos vas a ser portador de esto. Toma tu lecho y movete, anda, acciona, cree en mi palabra, porque yo determiné palabra de vida eterna, yo determino palabra de sanidad, yo determino palabra de fortaleza, yo determino palabra de accionar sobre tu vida. El Señor Jesús, mi amado hermano, ha determinado en esta mañana palabras que nos llevan a cada uno de nosotros a un nivel más arriba de la fe, con la convicción de que Cristo está en su santa y gloriosa palabra, porque fiel es Él que guarda y cuida lo suyo. Entonces debemos de creer lo que la palabra del Señor dice. Y ese cambio, mi amado hermano, ese cambio que Dios quiere para tu vida, ese cambio que Dios quiere para mi vida, va a ser tan notorio, mi amado hermano, que después todos van a ver y van a decir verdaderamente. Verdaderamente Dios existe. Verdaderamente hay un cambio. Ay, no, Shirma, glorioso Espíritu Santo, que renueva, que restaura, que rejuvenece. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido en esta mañana creer a la palabra del Señor. Y Dios hace grandes cosas. Gracias. Y Dios va a hacer proezas Gracias, Jesús. en su vida, en su corazón. Dios lo ha llamado, Dios ha determinado en esta mañana que usted es portador de una salvación bien grande, de una salvación, de un regalo precioso, bendito, glorioso Espíritu Santo. Usted ha sido portador de una bendición y tal vez no se ha dado cuenta. Pero en esta mañana Dios está diciendo, tu vida va a cambiar. Tu vida va a dar un cambio rotundo. Ya no vendrá más la aflicción, ya no vendrá más el tormento, sino que por el contrario, ahora tu vida va a ir en paralelo a lo que la palabra del Señor ha dicho. Bendito, glorioso, misericordioso y eterno. Glorioso Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús habla, los corazones, dice la palabra del Señor, que sus ovejas oyen su voz. Amén. Y yo sé que usted y yo creemos lo que la palabra del Señor está diciendo en esta mañana. Por eso, mi amado hermano, creamos que Dios quiere ese cambio rotundo para nuestras vidas. Pero así como este varón, nosotros debemos de obedecerle, de creerle, como decía la palabra de apertura, de vivir por fe. Señor, puede que yo no vea nada, Señor. Puede que tal vez todo esto, Señor, me asuste, pero tú dijiste el sábado 24 de diciembre del 2022 que mi vida iba a cambiar rotundamente. Y yo creo que mi vida va a cambiar rotundamente. Y ya no voy a ser ese varón, esa mujer que está en esa condición quieta, sino que por el contrario voy a caminar en Cristo Jesús. Voy a caminar tomado de tu mano. Voy a creer a lo que la palabra del Señor dice en esta mañana. Voy
Dios dice que su vida va a cambiar Gloria a Dios. siempre y cuando usted decida creerle a Él. Para mi Dios que vive y reina sea toda la gloria de mí, su bendita y santa misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. Gracias, mi Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias le damos al Señor por su bendita y santa palabra. Muy hermosa la palabra la cual el Señor hablaba a nuestra vida. Gracias le damos al Señor. Sabemos que necesitamos del Señor y Él sabe cómo y en qué condiciones llegamos ante su presencia. Así que gracias le damos al Señor por tan hermosa palabra que en esta mañana nos ha dado para gloria y honra del Señor. Así que vamos a estar haciendo una alabanza en gratitud a nuestro Dios amado. Gloria a Dios.